Vamos a seguir con la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando sobre las señales de un creyente. Las señales de un creyente. Tocamos varias cosas que fueron importantes, pero hoy día queremos ya ir finalizando lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor tiene poder en sí misma? Jesús dijo bien claro: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, jamás. ¿Sabe? Se acabará el cielo, la tierra, todo se acabará, pero mi palabra nunca se acabará. En esta mañana yo quiero pedirle a usted que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 11 y quedamos en esa parte donde dice: todas las señales fueron hechas, ocurrieron en la iglesia primitiva. Pero hay algo que no ocurrió, ¿ya? Son beber las bebidas mortíferas, ¿ya? Eso no ocurrió, pero sí ocurrieron muchos milagros de los cuales están escritos, ¿ya? Y hay otros que no se anotaron. Pero principalmente yo quiero comenzar con un pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 4, donde Jesús voy a pasar solamente. Lucas capítulo 4, Jesús fue al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo, fue en el Espíritu, volvió en el poder. Y dice, y cuando él fue a la sinagoga, que podríamos decir la iglesia de hoy, usted tiene su templo, ellos fueron a la sinagoga porque eran judíos, ¿ya? Y un día Jesús le dieron el profeta Isaías y él dice de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a vendar al corazón quebrantado, al corazón que está herido. Y Jesús dice: el Señor me ha enviado, el Espíritu Santo está aquí, dice, el cual me confirma. El Espíritu Santo estaba confirmando. ¿Qué es lo que estaba confirmando? El ministerio de Jesús que iba a comenzar. Un ministerio poderoso que Isaías lo había profetizado a muchos años antes y que ahora se cumplía en ese día, porque Jesús estaba leyendo esa profecía y en él se estaba cumpliendo. Entonces, en eso entendemos que el Espíritu Santo ha venido con una unción especial sobre Jesús, porque él iba a desarrollar un ministerio poderoso en la tierra. El reino de Dios había bajado, el reino era Jesús, pero ahora venía el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Hay mucha gente que dice: no, yo tengo el poder, y no hacen nada para Cristo. Pero Jesús, el Padre envió la unción sobre Jesús, y Jesús dice: ahora está sobre mí. Y como está sobre mí, yo voy a hacer estas cosas: dar libertad a los cautivos, los oprimidos por el diablo, aquellos corazones quebrantados. Voy a dar salvación a aquellos que no tienen. Jesús estaba diciendo eso. Y yo quiero ahora comenzar con lo que Jesús hace. Queremos pasar por algunos pasajes rápido. Y Jesús viene y el Espíritu Santo está sobre él. Ahora Jesús comenzaba a formar su iglesia. Y de eso vamos a hablar antes de llegar a las señales de los creyentes. Y Jesús empezó a formar su iglesia y llama 12 personas. Estoy leyendo Mateo capítulo 10. Y llama 12 personas a los cuales les entrega el ministerio apostólico. Yo quiero decirle algo que usted abra bien los ojos. Jesús llamó a estos ministerios y los formó apostólicamente. ¿Qué es un apóstol? Para ese momento Jesús quería formar las columnas de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Capítulo 10 de Mateo voy a leer. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres, y empiezan los nombres de cada uno. Y dice bien claro, los nombres de estos primeros fueron Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, aquel que lo traicionó. 12 apóstoles, 12 discípulos que los forma como apóstoles. Por eso Apocalipsis dice bien claro que en los postreros días debemos tener cuidado con los falsos apóstoles. Yo quiero que usted vaya a entender los falsos apóstoles que van a ganar mucho dinero a costa de muchas cosas bíblicas. Así que los apóstoles que Jesús formó fueron estos a los cuales le entregó instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones?
Está en el verso de arriba, capítulo 10 de Mateo. Dice, a estos apóstoles se entregó autoridad. Autoridad significa poder. ¿Sobre qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Les entregó autoridad sobre los espíritus inmundos porque el que está constituyendo apóstoles es el Señor. ¿Me entiende? El que constituye apóstoles es el Señor. Y el que llamó a estos discípulos y le entrega un ministerio apostólico es el Señor. Por lo tanto, ninguna iglesia puede dar un ministerio a no ser que no viene de arriba. ¿Escuchó? A no ser que Jesús los constituya. Yo no le puedo dar un ministerio a usted porque no tengo la autoridad de levantar ministerios. La iglesia confirma lo que Jesús ha levantado primero. Y eso yo quiero dejárselo bien en su corazón para tener cuidado con los falsos que andan por ahí, pseudos apóstoles, sacándole bienestar a la gente, enriqueciéndose. Mas Jesús envía a estos apóstoles con un ministerio declarado por Jesús, pero con una autoridad, instrucción, y les dio autoridad sobre toda espíritu inmundo para que echasen fuera y para que sanara toda enfermedad y toda dolencia se fuera. Y ahí yo le nombré cada apóstol. No veo mi nombre aquí porque no soy parte de. Ya vamos a hablar de los ministerios de la iglesia, pero estos son irreemplazables. Escuche bien, nadie los puede imitar y nadie los puede reemplazar porque son columna del templo de mi Dios. Eso dice Apocalipsis. Son irreemplazables. Por eso usted no está aquí ni yo tampoco. Son únicos para comenzar la iglesia y fundar la iglesia. Así que, y la misión de estos, más abajo dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos son los apóstoles. A esos los envió Jesús a la casa de Israel con propósito. ¿Sabe? Cada ministerio tiene un propósito y estos apóstoles tenían un propósito. Vamos a la segunda cosa. Ya sabemos que hay 12 apóstoles, ¿cierto? Y uno se perdió. Ya sabe usted. Y uno fue reemplazado. Se perdió Judas Iscariote y fue reemplazado por uno de los diáconos de la iglesia primitiva que fue. ¿Usted se conoce ese? Se lo voy a dejar mejor. Búsquelo. ¿Por quién fue reemplazado? Judas Iscariote. Lucas capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Versículo 18. Un día, Juan vino antes, allanando el camino de Jesús. Dice, él vino a allanar, significa abrir paso. Él vino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Elías. Escuche, Israel esperaba a Elías, todavía lo espera, pero Elías ya llegó. Jesús dijo, Elías ya llegó, porque Juan viene en el espíritu de Elías. Por lo tanto, Juan vino en el espíritu de Elías a allanar el camino del Señor. Isaías también lo profetiza. La palabra del Señor dice así, que cuando Juan estaba finalizando su ministerio, porque ya había cumplido la misión, Jesús había comenzado su ministerio. Pero Juan ya había menguado, ya había terminado su ministerio. Y Herodes lo tomó y lo metió a la cárcel. Y en la cárcel Juan el Bautista estaba viviendo momentos cruciales. Iba a ser decapitado. Este ministro de Dios, este hombre de Dios que vino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Elías, como el profeta, vino como un profeta de Dios a allanar el camino para que Jesús pasase y la iglesia fuera fundada en los apóstoles. Este estaba terminando y estaba en la cárcel. Él estaba viviendo momentos en su corazón como hombre.
momento crítico, momento que hizo todo un ministerio y cayó una duda en su corazón. Y la duda es que había escuchado que sus discípulos le habían dicho de algo, de un hombre que estaba trayendo muchos milagros. Y la Escritura dice, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Le contaron lo que Jesús había hecho. Había resucitado a la mujer, había ido a Naín, una ciudad. Y en Naín venía ¿cómo que se dice? No, venía un féretro, pero había una carroza, eso, una cosa así. Y traían muerto a la hija, o sea, traían muerto un joven y su madre venía llorando, viuda. Y Jesús le dio tanta angustia, tanta pena ver a la mujer llorando. Y se acercó y le habló a ese muerto y lo levantó. Y la gente tuvo temor y glorificaron a Dios. Y frente a todo esto, los discípulos de Juan estaban ahí y vieron. Y fueron donde Juan y le contaron las cosas que habían visto. Y le dicen, le contaron todas las cosas. Y llamó Juan a 12 de sus discípulos y los envió a Jesús para hacer una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir? Escuche bien. ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Juan vivía momentos difíciles. Le entró un momento como lo que Jesús vivió en el Getsemaní. Padre, ¿por qué me has abandonado? Juan no quería haber corrido en vano. Él decía, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? La palabra del Señor dice, y Juan los tomó y los envió con esta pregunta a Jesús. Y Jesús dice, y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es como cuando tenemos tanta deseo de ver un familiar y dice, va a venir, y usted lo espera con ansia y de repente no aparece otro. Dice, pero ¿cómo si esperamos a otro? Es algo parecido, quizás no igual, pero esto es más profundo. Porque Jesús estaba ahí, Juan había escuchado los milagros, pero él decía, ¿eres tú o es otro que esperamos? Es como diciendo, Juan, trabajamos en vano. Muchas dudas pasan en un hombre que va a ser decapitado. Ojalá usted nunca fuera decapitado, ni yo tampoco, porque pasaría muchas dudas. Entonces la Escritura dice así, que cuando vinieron los discípulos de Juan a Jesús, Jesús no le dijo, sí, yo soy el Mesías, yo soy el escogido. No le dijo eso, sino que Jesús le dice algo que parece extraño y le manda una respuesta. Y le dice, en esa misma hora, dice, sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto, oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. No le manda a decir a Juan un consuelo, dile que estamos orando por ti, Juan, voy a irte a liberar. No, le dice, esto está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque en el mismo momento los discípulos de Juan, Jesús empezó a orar por los enfermos y a sanarlos, y ahora le dice, ahora vayan y dígale a Juan esto, lo que están viendo. ¿Sabe por qué? Porque eso testificaba que el reino de Dios había venido. Eso testificaba que Jesús estaba en el poder del Espíritu Santo y los enfermos estaban siendo sanados. Eso es cuando la presencia de Jesús y del reino de Dios está en un lugar. Eso es lo que Juan le estaba diciendo. Ya comenzó
la liberación. Ya el Espíritu Santo está en el mundo. Ya el Espíritu Santo quiere hacer las obras milagrosas que Dios ha enviado. Por lo tanto, cuando sana una persona, es porque el Espíritu Santo ha venido y está en este lugar. O sea, no es cualquier cosa. Cuando usted sana a un enfermo, usted no lo tome, sí, sano al enfermo. No sea indiferente, usted dele la gloria a Dios. Gócese en el Señor. Testifique. Jesús mandó a testificar. Digan y testifiquen cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Con quién? Contigo. Empezando por la salvación. Empezando por la salvación. Así que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que comenzó Jesús, llamó a sus apóstoles, vino Juan, terminó su ministerio y Jesús le confirma de que comenzó el obrar del Espíritu Santo. Ahora yo quiero invitarle a usted a ir un poco a la iglesia. Jesús después envió a 70 y le dio exactamente la misma instrucción, 70. Pero ahora viene la iglesia y Jesús hace algo mayor, derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de la iglesia. Y yo quiero hacer una separación esta mañana. Lo que es la unción del poder del Espíritu Santo en los ministerios y lo que es los dones en la iglesia. Usted no tiene que confundir que cuando usted le usa a Dios en una profecía, usted es el profeta de Dios con un ministerio de Dios. No lo confunda. Una profecía es una cosa, más un ministerio es otra cosa. Usted no puede confundir cuando usted ora por un enfermo con que usted tiene un ministerio de milagros y señales y prodigios. No, Dios lo usó en un momento en que Él quiso usarle. Pero es diferente cuando la gracia de Dios, la unción de Dios está en un ministerio como el de Jesús, como el de los apóstoles, como los 70 y también como lo que Dios ha puesto en los ministerios, como nosotros también. ¿Me entiende? Es diferente. Por eso se escribió Santiago. Santiago se escribió: si alguno está enfermo en la iglesia, ¿a quién llaman? ¿A quién? Y que es un anciano en griego. Pastores. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, los pastores, y únjalos con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice la escritura: llame al hermano que tiene al lado, olvídese del pastor y que lo unja. No, Señor, el orden de Dios es así. Dios ha puesto unción en los ministerios, y no en todos los ministerios, en los ministerios que Él ha levantado. ¿Comprende? Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Jesús, tenía unción, poder. Él era el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos a los apóstoles, Jesús le dio instrucciones. Cuando nosotros vemos a los 70, Jesús los envió con poder. Pero ahora el Espíritu Santo, dice el Señor, se ha derramado sobre la iglesia. ¿Y qué es lo que ha derramado sobre la iglesia? El Espíritu Santo. Y a través cómo nosotros experimentamos el obrar del Espíritu Santo, a través de los dones. Usted sabe, 1 Corintios 9, usted conoce los dones del Espíritu. Después va a Romanos, usted ve los dones del Espíritu Santo. Deben estar latentes, vivos en la iglesia. Aquí debe ocurrir el milagro de los dones. Se tienen que mover. Los dones del Espíritu Santo están para usarlos. Pero cuando nosotros hablamos de ministerio, estamos hablando lo que Jesús habla a través del apóstol Pablo. Y yo quiero llevarle a usted en esta mañana a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Efesios, él escribe una carta instructiva, una carta que me bendice mucho, porque ordena un poco los ministerios de los dones. Pablo dice bien claro a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo, Jesús, refiriéndose a Jesús, lo mismo que Jesús levantó los apóstoles, los 70, después les dijo a la iglesia, a los apóstoles que en Jerusalén: no se vayan, les enviaré la promesa de mi Padre y recibiréis poder. ¿Pero poder para qué? ¿Toda la gente tiene poder para hacer ministerio? No, Señor. Recibirá poder
el bautismo del Espíritu Santo para que usted pueda luchar en su vida, hablar de Cristo con poder, con gracia. Pero no significa que usted tiene un ministerio. En los ministerios son aquellos que Jesús levanta. Y aquí yo quiero leerle, y queremos nosotros ordenar un poco esto, para no despreciar a ningún pastor que es levantado por Cristo. No despreciemos a ningún hombre de Dios, pero tienen que tener un sello. Hay un sello. Anoche hablaba mi esposa, hay un sello. Tiene que ser un pastor, un hombre de Dios ungido, que esté con el sello de Dios y que también tenga la unción de Dios. No un palabrero. 1 Corintios capítulo 3 dice, no un palabrero, sino un hombre que cuando se baja del púlpito a ungirle, tiene que ocurrir un milagro. Tiene que haber sanidad. ¿Me entiende? Porque si no, ¿para qué está en Santiago escrito? Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que el enfermo sane. Entonces, tiene que haber una diferencia entre los dones y los ministerios. Dones y ministerios. Y entonces la palabra del Señor dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el afán de que en la iglesia haya un orden establecido por Dios? Hay un orden, ¿sabe por qué? Para que no se produzca un desorden. Estos ministerios están en la iglesia para que no se produzca un desorden. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va, un ejemplo vulgar, a un taller mecánico, usted encuentra un ingeniero, un técnico, todos saben algo del motor y todo arreglan, pero el jefe del taller, el dueño del taller, el jefe, es el que guía. Él tiene la autoridad de darle trabajo a todos los que están dentro y sabe, porque él revisa, va revisando si lo hizo bien o lo hizo mal. En una iglesia, Dios ha puesto pastores para formar los santos, y el pastor está para enseñar, para corregir, para ayudar a que el llamado o los dones que usted tiene puedan desarrollarse, y uno está mirando que esto vaya creciendo, y por eso uno le va poniendo palabra de Dios para que usted crezca y así la gente se desarrolle. Y cuando usted un día tiene un llamado de Dios, la iglesia lo va a confirmar. Escuche bien, la iglesia lo va a confirmar. Y cuando la iglesia lo confirma y Dios lo revela, entonces uno va a saber que esa persona va a tener un ministerio. Y cuando ya es confirmado, entonces la iglesia lo envía. Cuando digo la iglesia, el pastor con la iglesia lo envía. Y entonces Dios pone poder sobre él para desarrollar su trabajo en donde quiera que vaya, y se puede enfrentar a las tinieblas y a todo poder del diablo. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué hacen estos ministerios? Estos ministerios hacen una labor: perfeccionar. ¿A quién? A los santos para la obra del ministerio. Significa que dentro de una iglesia no todos tienen ministerio, sino que en la iglesia hay dones. Pero cuando nace un ministerio, el Señor lo revela y uno de los pastores lo va confirmando, lo va perfeccionando hasta cuando está listo. Nadie dice que está listo, no, tiene que pasar tiempo. Yo fui probado como pastor 5 años sin que me ordenaran. 5 años metido en el campo, en la iglesia, hasta que un día me ordenaron al ministerio pastor. Pero 5 años entrenándome, estudiando, perfeccionándome en las escrituras. Porque de otra manera, y cuando llegó el día, Dios me confirma ahora, y el concilio de pastores me unge, y el Señor me envía. ¿Entendió? Que la cosa no anda al lote, porque hoy en día cualquiera dice: no, yo soy pastor, y no le importa si la iglesia dice sí o no. Pero la Biblia a mí me dice que la iglesia está puesta en la tierra y la autoridad está puesta en la iglesia para perfeccionar a los santos, para que vayan
a la obra del ministerio. Por lo tanto, en esta iglesia podemos nosotros sacar que Dios levante misioneros. Un ejemplo. Y el misionero tiene una carga y Dios lo está levantando y tiene un hambre por el evangelio para ir a otras naciones. Un misionero quiere ir a la India y quiere ir a la India, sueña con la India y la India y la India, y nosotros decimos, bueno, ya, Señor, dinos. Y el Señor confirma por su Espíritu que este hermano va a ir a la India. Y como va a ir a la India, Señor, ayúdanos a conseguir recursos para enviarlo a la India. Pero antes de enviarte a la India, tenemos que probar tu llamado en la iglesia. Yo soy evangelista, pero tienes que dar frutos primero ganando gente en tu iglesia. No es un asunto que te envío, claro, y no ha hecho nunca ni ganado ni nadie en la iglesia. Tiene que ser confirmado en la iglesia, perfeccionado en la iglesia, trabajado en la iglesia, probado en la iglesia, fiel para ganar almas para Cristo. Y entonces la iglesia dice, este o esta ha sido fiel, ha dado frutos, y como ha dado frutos, entonces la iglesia se esfuerza también en apoyarle para que sea enviado. Pero antes de ser enviado, se levantan los pastores, las autoridades de la iglesia, lo toman, lo ungen y lo envían y lo sostienen. No es que te envío y muérete de hambre y algún día si me cuentas algo, nosotros aquí nos gozamos con todas las maravillas que hace y no hay ninguna responsabilidad de enviar dinero por lo menos para que coma algo. ¿Me entiende? La iglesia está puesta en la tierra para sostener los ministerios, los que nacen de la iglesia. Jóvenes, mujeres que tienen un llamado, la iglesia tiene que ser sensible. Por eso Dios envió pastores, levantó estos hombres para perfeccionar a aquellos que tienen un llamado. Yo soy gozoso si aquí salieran misioneros. Yo me encantaría enviarlos. Lo iría a dejar. ¿Sabe por qué? Porque no hay obreros dispuestos hoy día para servir al Señor. Hay que rogarle para que prediquen. Hay que poco menos llorar para que hagan algo para el Señor. Por lo menos que oren 5 minutos por su familia. Pero un hombre que tiene un llamado, por eso la Biblia dice, estamos perfeccionando, estamos enseñando, somos pastores, estamos enseñando la Escritura para levantarlos. La palabra del Señor dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que no todos somos perfeccionados para la obra del ministerio, o si no, no quedaría nadie en la iglesia. Significa que se van a levantar ministerios, pero confirmados por la iglesia, sujetos a la iglesia, sujetos a las autoridades de la iglesia, y entonces uno los envía. Porque sabe Dios que esa persona va a cumplir con Dios y no nos va a defraudar. Se perfecciona. Yo no estoy en contra, ni la Biblia está en contra de un llamado. Usted puede tener todos los llamados que quiera. Dice, el que postula a obispado o a pastor o a misionero, buena cosa desea. Pero tiene que verse el llamado, ¿dónde? En la casa de Dios, en la iglesia donde tú estás. Tú no puedes ser un evangelista solamente en la iglesia, un maestro en la iglesia y afuera no agarras nada. Uno tiene que serlo afuera y traer acá. Entonces uno dice, este es evangelista. Porque tú puedes tener un llamado a evangelizar nomás, un don, pero no es lo mismo un ministerio. ¿Me está entendiendo? Y Él lo levanta, no nosotros. Usted no se preocupe de inventarle ministerio a la gente. No, nosotros no estamos llamados a levantar ministerio. Nosotros estamos llamados a apoyar los ministerios que Dios levanta. Y la Escritura dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí se edifica el cuerpo, la iglesia. Los ministerios no son solitarios. Los ministerios son para fortalecer la iglesia, edificar la iglesia. Si nosotros no edificamos la iglesia, entonces ¿qué ministerio me está hablando? Es un ministerio personal y no existe. El ministerio es para fortalecerle, hacer la obra de Dios. Entonces, cuando el ministerio es levantado, entonces Dios pone algo que se llama poder, unción, que no es lo mismo bautismo del Espíritu Santo o unción. Eliseo tenía unción y le pidió a Dios la doble porción de Elías.
Y Dios le dio. ¿Sabe por qué le dio? Porque Eliseo iba a ser el sucesor del profeta Elías. Y Eliseo iba a enfrentar muchas cosas difíciles. Por eso que Eliseo pidió la doble porción de su espíritu. Pero yo no le puedo repartir mi unción. Hay mucha gente que, muchos ministerios, entre comillas, reparten unción. A mí me dieron la mía apenas, para que yo haga lo que tengo que hacer. Y hay gente que negocia la unción. Y la unción es poder. Yo no le puedo dar mi unción. ¿Sabe quién se la da? El Señor cuando lo confirma a alguien, a un ministerio. Dios me ha dado a mí para este ministerio. Y mientras nosotros con mi esposa estemos en este ministerio, entonces vamos a orar por los enfermos, vamos a echar fuera demonios, todo. Pero ha sido la unción que Dios nos dio para el ministerio. Cuando yo comencé mi ministerio, yo oraba por la gente y ocurrían reacciones de sanidad a veces. Hasta que un día Dios derramó su unción y empecé a ver cosas más grandes. Como por ejemplo, tímpanos arreglarse, oídos sanarse, piernas estirarse. Pero eso fue después. Primero fui probado. ¿Me entiende? Entonces, la Escritura dice que Dios es el que levanta ministerios y Dios confirma ministerios, y la iglesia también. Por eso que en el concilio de Jerusalén, ahí en el libro de los Hechos decía la iglesia: apartadme a Saulo y a quién más, Bernabé. ¿Sabe para qué? Dice el Espíritu Santo: los quiero para la obra del ministerio. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja intensamente en la iglesia y busca quien está dispuesto a servirle, y le busca y le busca. Y cuando encuentra un hombre de Dios con un corazón rendido, que no le importa pagar un precio y llevar la cruz, a ese lo levanta. Y a ese le dice a la iglesia, y nos dice a nosotros los siervos: a este sepáralo. Aleluya, dice: sepáralo, porque a este lo quiero. ¿Pero quién lo dice? El Espíritu Santo de Dios me dice: sácame a este, porque a este yo le voy a guiar, lo voy a mandar, lo voy a entrenar, lo voy a ungir, lo voy a enviar en un ministerio. Sepáramelo. Somos siervos. Él manda, Él me dice a quién separar y a quién formar. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando uno trabaja con el Espíritu Santo. Por eso a veces nos demoramos en buscar. En el concilio dice bien claro: se reunieron los apóstoles y dijo el Espíritu Santo, le ha placido al Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda esta dimensión. ¿Le ha placido a quién? Al Espíritu Santo. Y dice, y cuando lo enviaron, dice, ayunaron y oraron, le impusieron las manos y lo enviaron. Eso hace Dios, eso hace el Espíritu Santo. No es una cosa al lote. Porque este me cae simpático porque habla mucho, a este lo vamos a enviar. Y sabe, y a veces son un desastre en cadena, son una vergüenza, porque a mitad de camino flaquean. La Escritura dice bien claro, Pablo ordena esto, los ministerios. Así que ya estamos separando el ministerio de los dones. Ahora yo quiero ir un poco a los dones. Ya sabe usted el ministerio. ¿Quién lo separa? Cristo. ¿Quién lo escoge? Cristo. Ahora yo quiero hablar de los dones. Y el Señor un día se levanta y dice, y a uno le entregó 5, a otros 3, a otros 2, a uno 1. Para que edifiquen la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero Dios está en contra de los cobardes, los flojos. Por eso que Proverbio dice que el flojo perderá todo el día y más encima perderá todo lo que tiene. ¿Hasta cuándo dormirás, flojo? Le dice Proverbio. ¿Hasta cuándo dormirás? Mi querido hermano, ser flojo en el espíritu es el peor síntoma que un hombre cristiano puede tener. No ora, no busca, no hace nada. No, está ahí, que Dios caiga con milagros, con todo. No, no hace nada. No era ni para él ni para los demás. Pero le gustan los milagros, le gustan las señales. Y Dios entregó dones. Mi querido hermano, los dones son para edificar la iglesia.
Y yo quiero explicarle un poco un ejemplo. Cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, vinieron las hijas de Felipe 3 que profetizaban, tenían un don de profecía. Y le dijeron: no subas a Jerusalén porque te van a tomar preso, te van a dar. Pablo dijo: no, yo estoy dispuesto. Y lloraban. Y como Pablo, como aquellas que tenían don de profecía, don, escuche bien, don, porque mucha gente profetiza 1 o 2 veces y ya se creen profeta. No, señor, escuche bien, don. Y el don funciona no todo el tiempo, a veces. Don. Hay don de lengua, hay don de sanidad, hay don de un milagro, hay don de profecía. Don. Entonces estas hijas de Felipe profetizaron a Pablo, el apóstol. Y Pablo dijo: está bien, no lloren, porque yo estoy dispuesto a esto mucho más. Pero de Judea vino un profeta, escucha bien la separación, vino un profeta con un ministerio profético. Las hijas de Felipe no podían tocar al apóstol, solamente profetizaron. Pero este profeta Gabo vino donde Pablo y tomando el cinto de Pablo se lo sacó, se ató las manos y se ató los pies y dijo: así atarán los judíos al dueño de este cinto. No subas a Jerusalén. Ese es un ministerio, porque el profeta le habló al apóstol y el profeta tiene autoridad y tomó el cinto de Pablo, pero no las hijas de Felipe, porque las hijas de Felipe solamente tenían don. Este otro de Judea tenía ministerio, profetizaba. Él profetizó el hambre en Judea. Profetas. No sé si me entiende. El pastor es cualquier cosa, es un hombre igual que yo. Sí, es verdad, pero es un ministerio. Porque yo tengo un don pastoral, sí, pero no es pastor. El don no es lo mismo que un ministerio. Dios respalda al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, con un ministerio, con unción, con poder. María, en el tiempo de Israel, vino donde Moisés, porque había hablado con Aarón. Oye, ¿por qué usa Dios solamente a Aarón? ¿Acaso nosotros también? Dios nos usa. Si Moisés es nuestro hermano, Dios también nos usa. Y Dios escuchó. Y Dios dijo: ¿por qué hablas de mí? No, hablé de Moisés. Sí, pero lo que tú hablaste de Moisés, hablaste de mí. Y automáticamente Dios hace caer a María con lepra. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es Aarón, otra cosa es María y otra cosa es el ungido. Y finalmente le dijo a María, a Moisés: mi Señor tenía lepra. Esa es la gran diferencia. ¿Me entiende? El ministerio con los dones. Usted puede tener, Dios le puede usar de vez en cuando, ocasionalmente con un don, pero no se crea que tiene un ministerio. Los dones son para la iglesia, para edificar la iglesia, pero los pastores son para formar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores están para guiar la iglesia. Y Dios ha puesto un pastor o ha puesto un evangelista o ha ministrado con maestros, con unción, con gracia. Pero no porque usted se sabe la Biblia, usted va a venir: no, yo sé más que el pastor. No se preocupe, porque en el momento que dice que sabe más el pastor, usted no sabe nada. Porque la Escritura a mí me dice que Dios no se levanta contra él, su ungido, porque Él los pone. Por eso hay que saber cuál es el ungido de Dios. Y la Escritura a mí me dice que Él los puso en la iglesia. Por lo tanto, si usted tiene un don, úselo. Si usted profetiza, profetice. No estoy en contra de los dones, estoy a favor de los dones. Profetice.
Pero cada profecía que usted dé en la iglesia debe ser probada por la iglesia. Si usted habla una palabra, un sueño, una revelación de sueño, háblela. Pero sepa usted una cosa que dice Pablo a los Corintios, que cada sueño y cada visión debe ser probada por la iglesia. O sea, quiere decir que la iglesia es el filtro. Sí, Señor, la iglesia debe probar todo lo que dice. La iglesia, a la iglesia Jesús le dijo: las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no dijo: el infierno no prevalecerá contra un pastor, no contra la iglesia. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando hablamos de los dones, estamos hablando de lo que Dios derramó. ¿Usted quiere señales? Esas son las señales. Vaya y predique el evangelio. Esa es la primera señal que usted tiene que hacer. Hacer la obra de Dios. ¿Reconciliar a quién? Al hombre con Dios. La primera señal. Y la segunda señal, usted puede gozarse en el Señor. Usted puede hablar en lengua. Usted puede profetizar. Usted haga todo lo que el Señor le ha dado. Descubra su don. Pero una cosa tiene que saber, que en esta iglesia probamos las cosas. No es al lote. Ay, me habló Dios por un hermano, así que vamos a ir al tiro a hacerlo. No, Señor, no lo haga. Primero pruébelo, para que no diga después me engañaron. No, nadie le engañó. La Biblia dice: pruebe la profecía si es de Dios o es de hombre. Por lo tanto, la Biblia a mí me dice que Dios ha puesto ministerios y ha puesto dones. Pero las señales, no debemos nosotros de cerrarle la puerta a los dones. La iglesia debe vivir. Y yo quiero decirle, cuando Jesús comienza la iglesia, comienza con señales, prodigios y milagros. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice bien claro: cuando la iglesia termine, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros ancianos no, es al revés. Los ancianos soñarán sueños y los hijos verán visiones. De cierto les digo, sobre mi siervo y mi sierva derramaré mi espíritu. O sea, la iglesia comienza con poder y se va con poder. Porque la iglesia no han parado. Jesús nunca dijo que la iglesia iban a parar en el tiempo de los apóstoles los ministerios ni los dones, sino que usted debe buscar el bautismo del Espíritu Santo para confirmar que Dios está en la iglesia. Porque esa es una promesa de Dios, es un don de Dios. El que no tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene que aceptarlo, buscarlo. Porque ese es el llamado de Dios. La iglesia tiene que ser espiritual, no institucional. No es una institución como cualquiera institución social del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es la esposa del Cordero. Por lo tanto, todos tenemos que aspirar a los mejores dones. Mire, yo quiero leerle, voy terminando. Busque en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 11. Pablo iba a visitar Roma, escribió una carta. Esta es la carta escrita a Roma, a los romanos. Y él dice bien claro una cosa. La autoridad del apóstol, mire, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo no dice nada en contra de los dones, sino que él habla a favor de los dones. Ojalá todos tuviésemos los dones del Espíritu Santo. Si usted no tiene un don, búsquelo, descúbralo. Pero si la gente dice: pastor, ¿puede orar por la unción para tener poder? No, Señor, yo jamás voy a orar por usted para que tenga poder. Si usted no tiene un ministerio y el Señor no le ha llamado a ejercer un llamado de Dios, un ministerio para trabajar, no tengo por qué orar por la unción por usted. Pero si hay un pastor, si hay alguien que tiene un llamado y la iglesia lo confirma y hay que enviarlo, entonces oraré para que Dios le derrame la unción para que haga su trabajo con poder. Son dos cosas diferentes.
Por eso había un mago, Elimás, que quería el poder cuando vio a Pedro. Le dijo: yo también quiero tener el poder para hacer lo que tú haces. ¿Y qué le contestó Pedro? En prisiones de hiel te veo tu corazón. Te veo preso. Y tú no tienes arte ni parte en esto. A ver si Dios te perdona. Porque el poder no se compra con dinero. ¿Escuchó la falsa unción que algunos ofrecen por dinero? Tenga cuidado. El poder de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios, Dios lo da a los ministerios que Él llama y confirma. Y la iglesia lo confirma. Así que cuando alguien le ofrezca unción por ahí, usted no acepte. Esa unción de hombre. Usted busque el reino de Dios, su justicia. Él le dará a usted lo que necesita. Si necesita dones, Dios le dará dones. Si necesita unción, entonces Dios le va a levantar para un ministerio. Pero no ande buscando. No acepte eso. Porque el poder es de Dios y no se compra. Dios lo da a quien quiere y como quiere. Así que Pablo dice: le voy a ir a Roma y le voy a entregar algunos dones, confirmar algunos dones. Busque qué tiene en su vida, qué don tiene, porque Dios le va a dar cuenta. ¿Sabe? Yo tenía otro mensaje anoche. En la madrugada Dios me cambió el mensaje para hablarle de esto. Y hablar 3 cosas, y grábeselas antes de terminar. Jesús confirmó los apóstoles. Jesús confirmó los 70. Jesús confirmó la iglesia a los que Él va a enviar. Y Jesús derramó los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Y tercero o quinto, haga una separación entre lo que es ministerio, los llamados al ministerio, y lo que son dones. Por lo tanto, no le crea al diablo que usted, Dios me usó, mira qué tremendo. Y usted se crea y quiere pasar por encima de la cabeza del pastor. No lo haga, no lo haga. No. Eso no. No, tenga temor de Dios. No es así. Santiago dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Jesús ahí respeta los ministerios. Así que usted tiene dones, úselo. Pero no se olvide que en la iglesia de Jesucristo hay autoridades que hay que respetar. Y si usted la respeta, le va a ir muy bien. Muy bien. Dios le va a bendecir y Dios le va a usar. Pero en su lugar, en su nivel. Y llevará señales, pero de acuerdo a las que Dios les dé. Y no es lo mismo que los ministerios. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Ojalá Dios le use grandemente. Ojalá Dios nos use como iglesia a llevar un evangelio de poder y de autoridad. Por eso que yo quiero pedirle a usted que usted abra bien los ojos, porque hoy en día se han levantado muchos que andan por ahí en desorden, sujeto a nadie. Ni un pastor los manda sujeto a nadie, ofreciendo un montón de cosas. No les crea. Usted guíese por el orden de Dios. Dios es cabeza de la iglesia y el pastor es cabeza de la iglesia, visible. Dios constituye los ministerios, sí, Señor, pero Dios los respalda. No andan al lote, porque dice que todos somos miembros de un solo cuerpo, no de varios, un solo cuerpo. Y todos estamos sujetos por coyunturas. Y el que no está sujeto, un dedo que anda suelto por ahí, usted va a decir: ese no tiene vida porque está fuera del cuerpo. Así que todos estamos unidos por coyuntura. ¿Qué le parece? Que Dios le use, pero todo en su orden. Dios es un Dios de orden. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera. No hay que ponerle ni quitarle. Ella es viva. Por eso yo te pido que tú bendigas a cada uno de nosotros, que nos sujetemos al orden de Dios, a tu palabra. Tú, Señor, dices bien claro: el que me ama, mi palabra guardará, la obedecerá, caminará por ella y será bendito. Eso le dijiste a Josué. Eso es lo que dices a la iglesia: el que camina sujeto a tu palabra será bendito.
Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de aquellos que va a escuchar tu mensaje. Que tu palabra sea la que trabaje en nosotros. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano, cada hermana en esta mañana. Que tu gracia les acompañe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome asiento, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por esta palabra que nos ha entregado el día de hoy, ¿cierto? Qué hermoso, ¿cierto? Lo que el Señor nos entrega, que al final esto es un regalo, si los dones no son merecidos para nada, pero Dios nos da estos regalos y como decía nuestro pastor igual, en la prédica debemos también de analizarnos cuáles son nuestros dones, qué es lo que tenemos y tenemos que también utilizarlos para el Señor, porque muchas veces recibimos los dones pero los escondemos y después el Señor nos va a preguntar, quizás vamos a tener uno o quizás alguno tenga 5, no sé, pero ese que tiene 5 quizás lo va a guardar porque decir me da vergüenza y el que tiene uno lo va a usar y cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con lo que yo te entregué? Entonces también analicemos eso, quizás veamos que muchos tengan varios dones y quizás uno tenga solo uno, pero utilicemos ese don. Y parte de eso, como yo les comentaba al comienzo, es la oración, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos esto de orar, de interceder, ¿cierto? Que es una misión de cada uno de nosotros. Así que ahora yo les voy a invitar a que traigan el papelito que han escrito el día de hoy y a la vez también puedan traer su ofrenda. Entonces vamos a orar. Voy a pedirle a mi pastor que pueda orar por los papelitos que se van a entregar acá, que cada uno sabe lo que el Señor le ha puesto en su corazón, ¿cierto? Por quién empezar a orar, ¿cierto? Y cada vez que vengan al culto, traigan a esa persona en su corazón, puedan ponerlo aquí y no olviden que la semana también hay que seguir orando, que no nos quedamos solamente con la oración del domingo, la oración del miércoles. Así que ahora les invito a pasar. Ya, entonces ahora vamos a orar de la manera que usted sienta, si quiere estar sentado, parado o de rodillas. Y quiero pedirle en realidad a mis pastores, a los dos, para que puedan pasar acá a orar por esto y ustedes puedan también extender sus manos desde el lugar donde están, teniendo esto en su corazón, aquellos que han escrito y aquellos que nuestros hermanos también han escrito. Ya, porque nosotros no sabemos la persona que el Señor puso en su corazón, pero Dios sabe qué es lo que está escrito ahí. Nosotros no necesitamos saberlo. Amén. Yo le pido que usted extienda su mano. Nosotros hemos visto milagros, a veces oraciones contestadas. Nosotros tenemos que creer que Dios contesta la oración. ¿Ya? Somos un pueblo que cree en Dios. Si usted ha puesto su papel acá y usted tiene familiares que están postrados, están enfermos, quizás a lo mejor hoy día no va a ser. Mañana no, a lo mejor va a venir un día y que se va a levantar y ya ese papel hay que retirarlo porque ya está sano. Así que yo le pido que usted ore con fe. Vamos a ungir, vamos a orar por los enfermos. Pablo oraba por los trapos de la gente, la ropa de la gente y los mandaba a la casa y los enfermos eran sanados. A ese Dios estamos adorando. Vamos a orar. Extienda su mano, por favor. En esta mañana nosotros te bendecimos, Señor. Seguimos confiando en lo que tú estás haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada petición que está en esta fuente de oración. Nos hemos puesto de acuerdo con la iglesia y con tu Espíritu Santo para rogarte, oh Dios, que deshaga las obras del diablo,
Que rompa, Señor, toda atadura en estas personas que están en este lugar. Si necesitan conversión, rompe, Señor, trae liberación, trae sanidad, trae salvación y vida eterna. Señor, levanta al enfermo, levanta a aquel que está caído, levanta a aquellos que están, Señor, débiles, físicos, aquellos que están, Señor, en el hospital, a lo mejor están, Señor, postrados en su cama y no tienen esperanza. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Clamamos en el nombre de Jesús que tú estés tocando, Señor, a estas personas. Desconocemos sus nombres, pero tú conoces cada nombre que está escrito en esta fuente de oración. Y te pedimos que en el nombre de Jesús tú estés tocando, Señor, estas personas, estos nombres familiares, hijos a lo mejor, padres, ancianos, amigos, tíos. Señor, tú conoces y oramos que, Señor, en el nombre de Jesús, el diablo suelte a esta persona para que sean libres en el nombre de Jesús. Queremos ver, Señor, queremos declarar un milagro de salvación, de sanidad, de vida eterna. Señor, rompe las ataduras, maldiciones, brujería, hechicería en contra de estas personas. Y queremos declarar que tu Santo Espíritu esté obrando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos cada persona que está en estos papeles. Y confiamos en ti, que tú haces la obra, aun cuando no estamos presentes en esos lugares. Pero tú tienes poder para hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te lo entregamos. Por Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Yo quiero darle una noticia. Hay una buena noticia para usted, ¿ya? Y yo quiero dársela. El lunes 20, es una buena noticia. Entramos en ayuno y oración. Tenemos 4 días, no vamos a hacer una semana, 4 días solamente. Va a tener el privilegio de orar y ayunar. Lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23. El propósito, primero su casa, su vida, sus hijos, su familia, sus amigos, los que están enfermos. Ese va a ser el propósito. Usted va a estar en ayuno y oración. No necesita ayunar los 4 días, pero por lo menos que ayune un día. ¿Ya? Y el propósito principal, que el próximo sábado 25 tenemos, del 20 al 25, tenemos un día de adoración y alabanza. Significa que ese día, de las 4 en adelante, de las 4 de la tarde, toda la tarde, vamos a estar en oración, alabanza, declaración, proclamación. Vamos a estar concentrados aquí, concentrados para buscar a Dios. Póngale el nombre que quiera. Arreglando el altar de Dios. Su altar es el que vamos a arreglar. Así que entramos en ayuno para que usted sepa el día lunes 20. Y se lo vamos a confirmar por WhatsApp. Pero el lunes 20 entramos en ayuno. Puede entrar usted el día lunes, o puede entrar usted el día martes, o puede entrar el día miércoles, o puede entrar el día jueves. Pero usted tiene esos días para escoger. Ayuno, puede tomar agüita, no fría, agüita más o menos tibia. Pero no coma nada. No haga el ayuno al gusto suyo. Porque algunos, no, es que yo comí en la mañana, en la tarde estoy ayunando. No sea mentiroso. No, ayuno es ayuno. O sea, si yo ayuno. Si usted quiere ayunar de la mañana, despierta hasta las 4 de la tarde, ayuna. Pero no coma. Tómese una agüita. Usted escoge ahí. Pero vamos a entrar en cadena de oración, ¿ya? Porque esta cosa no funciona sin oración. Y tenemos un evento importante de adoración. Van a venir otras personas y vamos a estar aquí concentrados. Y si nosotros queremos ver la gloria de Dios, mires, como dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre para que nosotros podamos avanzar en el Espíritu, ¿ya? ¿Cuántos quieren que el Señor obre en esta iglesia? Siga obrando. Yo creo que todos queremos que Dios obre, ¿ya? Y que se convierta gente, que prediquemos el Evangelio. Invite el 25. Vamos a tener de las 4 en adelante todo el día de adoración, alabanza. Viene una hermana que espero que confirme, una hermana que cante y adora al Señor. También vamos a tener una hermana de Temuco, ¿ya? Que nos va a visitar. Así que yo le animo, va a estar bueno, pero para eso necesitamos orar esos 4 días, ¿ya? 4 días de oración. Así que Dios les bendiga, póngase en pie, vamos a orar y vamos a terminar. Yo le pedí a mi esposa que ella nos despida la oración.
Señor, te damos gracias por este culto hermoso que hemos tenido. Gracias por la enseñanza que hemos recibido, Señor. Queremos ponerlo por obra durante la semana. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recordarás las cosas que son